Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Reconocemos su persistencia, su interés en un debate tan importante, tan interesante, y con protagonistas de esta discusión que tienen una larga experiencia desde el campo académico, desde el campo político, desde las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces lo que tenemos es una articulación de experiencias que nos ayudan a pensar con mayor claridad, un pensar-hacer sobre la ciudad que queremos construir. Esto nos lleva, creo yo, directamente a recuperar, como decía la doctora Ana Falú por la mañana, los trabajos obviamente de Henri Lefebvre, y la idea es cómo se construye la inteligibilidad de nuestras ciudades, cómo se construyen los marcos de sentido, de significación, quiénes son los actores, cómo participan, quiénes son esos protagonistas, quiénes están luchando por la humanización de nuestras ciudades, una humanización que implica una feminización respetuosa, que implica los espacios incluyentes para todas y para todos, cómo poder pensar más allá de este concepto de la ciudad concebida de Lefebvre, con los que nos señalaba hoy por la mañana la doctora Gabriela Rodríguez, en el sentido de un hacer desde el cual se transforma esa inteligibilidad. Y es una ciudad concebida que ya no solo tiene que ver con el saber de los especialistas, muchas veces distantes de lo que es el pulso de los grandes protagonistas que día tras día cargan de sentido nuestras ciudades. Entonces, ¿cómo recuperar esta preocupación de la doctora Patricia Ramírez Curi, que nos hacía en la mañana para juntos ir pensando el tema no solo de las ciudades que queremos, cómo recuperamos las ciudades que nos han expropiado, las ciudades que nos han quitado, cómo poder nosotros colocar esta escena dantesca que pone Foucault en Vigilar y Castigar del parricida Damiens, que es descuartizado, cuando lo que estamos viviendo es un tema fundamental, visto sobre todo desde las ciudades del norte, donde, a diferencia de lo que creía Foucault, volvemos al suplicio público, a los descuartizados, a las cabezas rodantes, a los cuerpos colgantes, a una dimensión de cuerpos masificados, expuestos en el ámbito público. Pero no solo estamos viendo esto en lo que sería, digamos, el ámbito de lo público, la esfera pública, o lo que sea el espacio público, dicho más propiamente, sino que también estamos viendo nuevas formas de traslado del suplicio a la escena privada a través de las redes sociales. Y podemos ir viendo cómo se va desmembrando, quitando la vida, cómo se va descuartizando a la persona desde los nuevos expresiones del suplicio del siglo XXI, que es algo que yo recién trabajé para un libro que se llama Trazos de Sangre y Fuego, Bionecropolítica y Juvenicidio en América Latina. Entonces, ¿cómo repensar nuestras ciudades? ¿Cómo colocamos estos grandes ejes y estas grandes apuestas por ciudades incluyentes? Donde la inteligibilidad tiene que ver con que esos espacios vividos no sean los espacios de lo que sería la violencia artera constante, cotidiana. Aquí se ha hablado de cobro de piso. Bueno, lo que tenemos es mucho más allá de lo que imaginamos. El cobro de piso, el cobro de cuota, lo que ha sido una supuesta guerra contra el crimen organizado, que lo que ha generado son sitios a nuestros espacios de libertad, a los espacios de libertad de la gente en general, porque el narco goza de cabal salud. No hay escasez de droga en ninguna parte. Las grandes mafias se han fortalecido con un Estado adulterado que ha sido fundamentalmente cómplice de ese proceso. No es otro Estado, no tenemos otro Estado que actúa al margen del Estado legitimado entre comillas, sino que tenemos que ese gran poder del narco no son las armas de fuego, sino las redes de complicidad y corrupción que tiene y de protección. Y desde ahí tenemos que repensar estos grandes temas de cómo nuestras ciudades fueron sustituidos, la alegría, la convivencia, por esas cruces rosas que denotan el feminicidio, por esos
ámbitos de muerte de los que ya he señalado y cómo entonces tenemos que retrabajar hacia lo que serían estrategias que nos permitan efectivamente que la ciudad vivida, la ciudad representada y la ciudad experimentada se construyan desde otros marcos de sentido y de significación. Porque al final de cuentas, como bien se planteó en las discusiones a lo largo de estas mesas, la ciudad somos nosotros. Nuestros cuerpos, la bioproxemia, nuestros cuerpos significados, significantes, son la ciudad. Y la ciudad son efectivamente, son construcciones sociales y esas construcciones son relaciones de poder. Eso no lo debemos de olvidar y esas relaciones de poder son múltiples, complejas y efectivamente la muerte artera construye necrozonas conformadas desde lo que sería la conformación de ámbitos de precarización, que incluye identidades precarizadas como las personas que más viven la indefensión de nuestras ciudades, ser mujer, ser joven, ser pobre, ser trabajadora, ser indígena, vivir en las zonas de precarización urbana, trabajar en las zonas de precarización laboral como la maquila. Eso sobreexpone a la violencia y a la muerte. Por eso lo que se plantea ahorita no es un asunto gratuito. También vemos la incorporación de mujeres en el ámbito del narcomundo y muchas veces no tiene que ver con un proceso de recolocamiento del papel de la mujer, sino de asumir que pueden ser tan malas, tan desalmadas como los hombres en ciertos ámbitos. Entonces tenemos que retrabajar todo esto, resignificarlo y pensar juntos, como es la propuesta a la que nos convoca la doctora Patricia Ramírez Curi, para que entonces podamos recuperar las ciudades que nos expropiaron. Miren ustedes, termino y no puedo yo exponerme, no me toca a mí ahorita, simplemente decir que entramos a un proceso de miedo derivativo impresionante. El miedo derivativo es un concepto de Zygmunt Bauman que tiene dos componentes. El primero de ellos es que dejamos de pensarnos desde la lógica de José Alfredo Jiménez del mundo raro. Era un mundo raro, algo tenían que ver, haber sido medio narcos, a lo mejor los mataron o las mataron, siempre era algo donde estaba ajeno, era una realidad externa a nosotros. Pero cuando se vino todo este despliegue a partir de 2008, que las clases medias se vieron expuestas al levantón, al cobro de piso, a los cateos domiciliarios, a los retenes policiales y militares, esto que estamos viendo infame en Michoacán, de los narcos se llevan a las hijas o a las esposas y se las regresan después embarazadas. Todo esto que estamos viendo, cuando de repente nos percatamos que estamos absolutamente implicados en los escenarios de violencia que atraviesan a este país, escenarios de violencia que han sido atizados por estrategias profundamente irresponsables, criminales, de quienes impusieron una supuesta guerra en un país donde menos del 7.8% de la población había probado droga alguna vez, ni siquiera usuarios, ni siquiera adictos a las drogas. Estamos entonces atrapados en una estrategia que tiene más que ver con lo que sería la condición geopolítica impuesta desde el norte del río Bravo, que con una situación que esté apostando por buscar mejores marcos de convivencia y habitabilidad para nosotros. Entonces, junto a esta implicación como primer elemento hay un segundo, la indefensión. Cuando sabemos que no podemos enfrentar esos 100 tipos armados con armas automáticas, muchas de ellas que entraron directamente entregados por los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, como ocurrió en 2006-2007 con Receptor Abierto o 2010-2011 con Rápido y Furioso. ¿Qué hacemos cuando tenemos que el Congreso de Estados Unidos reconoce que por lo menos 12 de sus principales bancos lavan dinero, pero no tienen mecanismos para penalizarlos? ¿Por qué seguir encerrando en las cárceles a jóvenes que agarran con 8 o 10 gramos de marihuana, campesinos que son obligados a sembrar, en lugar de perseguir el tema del dinero de los bancos? ¿Qué hacemos entonces cuando los agentes de la DEA se divierten con prostitutas, con sexoservidoras colombianas en Colombia, pagados por los narcos colombianos, que generó la caída de la directora de la DEA? Estamos frente a un escenario profundamente productor de violencia y de muerte que ha venido atrapando a nuestras ciudades. Y este segundo elemento que tiene que ver con la indefensión es el que poco a poco la sociedad ha venido remontando a través de la construcción de estrategias de resistencia.
de elementos que tienen que ver con bioresistencia, el cuerpo como dispositivo de resistencia frente a las biopolíticas, pero también de estrategias frente a las necropolíticas que hemos estado padeciendo en América Latina en los últimos años. Si en América Latina la principal causa de violencia, de muerte de jóvenes es la violencia, y en México por primera vez tenemos una reducción de la esperanza de vida al nacer, en gran medida producto del asesinato de jóvenes. Esto nos debe llevar a repensar, a repensarnos como las ciudades que formamos, que construimos, que habitamos y que nosotros mismos somos el sentido y la gramática de esas ciudades. Nosotros somos la inteligibilidad de nuestras ciudades. Por eso tenemos que asumir que lo que ocurre en estas ciudades, más allá de los elementos objetivados de la ciudad, nos implica a nosotros y que nosotros tenemos algo o mucho que decir. Entonces, dicho esto, les cedo la palabra a mis colegas para que nos colaboren con sus reflexiones. Entiendo que no solo con lo que fueron sus participaciones, sino también de alguna manera recuperar parte de lo que escuchamos en las mesas, y en lo que único que preguntaría, si me ayudan a ver el orden. Vamos de la derecha para terminar en la izquierda, ¿ok? Yo empiezo y termino en la izquierda, nada de empezar en la derecha. Bueno, recordemos que era absolutamente incidental esta colocación en la suma. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Yo la verdad que quiero agradecer a Patricia por esta iniciativa, a la UNAM, que siempre tan generosa, tan poderosa. He acuñado un nuevo calificativo para México. Intenso. Este es un país intenso. Intenso en todo sentido, ¿no? He estado estos días de los muertos en la cultura, en las comidas, en la música, en la reflexión, en el ámbito académico. Realmente son maravillosos. Me voy a venir unos meses a quedarme por acá. Voy a pedir que alguien me dé cobijo, porque realmente esto... Gracias Patricia, una experiencia preciosa. A ver, para no repetirme, ¿no? Porque es difícil esto de esta pregunta, ¿no? Me encantó lo que dijo Manuel, este aporte que él hace a los intangibles, ¿no? Los intangibles, que cómo los medimos, de qué manera, ¿no? Estos intangibles que hacen a los temores, a lo que dijo Paula, ¿no? De decir, Paula Soto, de decir cómo el miedo y la criminalidad que vivimos son partes de un mismo fenómeno. Es muy difícil, separarlos, son parte de este fenómeno, y en este fenómeno hay cuestiones concretas, medibles, que podemos, tangibles, y hay muchos intangibles. Entonces creo que este es un desafío para los científicos sociales, para quienes estamos en este compromiso. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo abordar esto? Y yo voy a poner dos cuestiones que tienen que ver con mi tema de las mujeres, ¿no? Y yo diría que las mujeres hemos sido implacables en la defensa de los derechos humanos, implacables en la defensa de los derechos de las mujeres. Hemos logrado instalar nuestros temas, pero no solo nuestros temas, porque voy a remitirme a las madres de Plaza de Mayo, que ustedes conocen muy bien seguramente, ¿no es cierto?, en la aspiración colectiva de los derechos humanos, en la aspiración colectiva del desarrollo. Entonces, creo que hay acá una fuerza importante a considerar, una fuerza y unas voces emergentes que son un nuevo sujeto social y un nuevo sujeto político, me parece, ¿sí? Sobre el cual podemos colocar algunas esperanzas en porque yo no tengo respuesta a esta pregunta. ¿Qué respuesta a estas ciudades neoliberales, a estas ciudades depredadoras, a estas ciudades del extractivismo urbano, a estas ciudades de la expulsión de personas, de hombres, de mujeres, de niños, de refugiados, ¿sí? Miren Siria, antes Afganistán, Irak. A ver, estamos ante un mundo obsceno,
estamos ante un mundo de una angurria del poder, de la riqueza cada vez más concentrado, que a mí me deja sin pistas, realmente. Solo creo en las pistas colectivas, solo creo en las voces colectivas y políticas y sociales. Y en ese sentido... Bien. Y en ese sentido ya me están retando, les aviso. Me están diciendo que solo 5 minutos. Ya debo llevar 5 minutos. Pero entonces decirles que creo que si bien estamos en este contexto de tanto desafío para la humanidad, ¿no? De guerras, de nuevas formas, creo que estamos ante un mundo distinto. Que yo no tengo mucho para decir. Habrá otras personas, ¿no?, que están en esta intrincada transformación de las ciudades y de las formas de la vida, del trabajo, de la gente que está planteando qué hacemos con la robotización, qué hacemos, lo que presentaba Carmina, ¿no?, la vigilancia instalada. Me encantó esa tesis, ¿no?, de la vigilancia y cómo esto afecta a nuestras vidas privadas, porque la gente vive en los country, vive en perímetros controlados, vive con seguridades, con personas armadas. La seguridad privada en Inglaterra es más fuerte y poderosa que la seguridad pública. Y esto no sé cuánto conocemos de América Latina, pero a ver... las cámaras, no tenemos más vida privada. Qué suerte que yo ya estoy mayor, ¿no? Porque hasta hace poquito hubiera sido un drama eso, de que me estén controlando todo el tiempo. Pero digo, para ponerle un tinte más simpático a algo que es tan sufriente, tan doloroso, tan complejo, ¿no? Entonces, realmente lo único que yo pienso que podemos poner, digamos, como una expectativa, es en estos nuevos sujetos emergentes, ¿no?, estos sujetos políticos, porque tampoco veo que los viejos partidos políticos estén dando respuesta. También creo que ahí hay desde lo social y lo político un interrogante, ¿no? Y en cuanto a la violencia que sufren las mujeres, a estos cuerpos cosificados, a estos cuerpos avasallados, a estos cuerpos que buscan seguir disciplinándonos, ¿no?, pero que muy bien lo dice Tamara Pich, transgredimos a todo eso. Y en esa transgresión construimos nuestras ciudadanías, ¿sí? Yo creo que no hay otra manera de construir esa ciudadanía que en la transgresión, en las fuerzas y en las voces colectivas y en el valor de la emancipación. Muchísimas gracias. Continuamos con la doctora Gabriela Rodríguez. Gracias por doctorarme, nada más soy maestra y ya sé que lo que cuesta doctorarse aquí a los compañeros, entonces bueno, no me he decidido a estar 5 años dedicada a la academia, no me da la vida. Me hicieron pensar mucho en esta última mesa, que estaba buenísima, todo lo que dijeron esta también última mesa, sobre todo van a cosas que no pensamos, ¿no? Yo dije en la mañana que lo que se pretende en el nuevo régimen es ir a factores de desigualdad, que es la estructura, ¿no? Elevar el nivel educativo, ¿no? Elevar el trabajo decente, o dicen, como le llaman, decente, trabajo digno, ¿verdad?, que lo traducen como decente. Eso es lo principal, ¿no? Y se va a intentar, y yo diría que lo que se va a intentar es medio así, que está medio así, vamos a lograr algo, si se logra con toda esta complejidad de las nuevas políticas que se van a implementar en el nuevo gobierno. Pero, desde luego, yo celebro la presencia de aquí de José Manuel, porque el contexto en el que estamos se llama crimen organizado. Ese es el contexto de la violencia de las mujeres aquí. Punto. Ese es nuestro contexto. Nos guste, pues no nos gusta a nadie, ¿verdad?
Ese es el contexto, es el del crimen organizado. Y de veras se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que eso es lo que estamos viviendo. Y desde luego que el acoso sexual no comenzó hace 10 años, ¿no? Que es cuando comenzó aquí la guerra contra el narco. Pero la dimensión en que subió sí comenzó hace 10 años. Entonces sí hay que tomar en cuenta muchísimo este nuevo contexto, que por supuesto está ligado a la geopolítica y a la relación y a la venta de armas y a la economía bélica de los Estados Unidos, ¿verdad? Pues, por supuesto. Y se nos olvida. Entonces pronto las respuestas de ciudad son defensivas. Ahora vamos a poner cámaras en todos lados, ahora vamos a poner policías en todos lados. Mijito, pues si lo trata es que no haya violencia, no de que estemos viendo quién violenta. Te trata de bajar la violencia. Se nos olvida el fin por los medios, ¿no? El medio debemos agarrar al ratero que robó enfrente de la casa, o vamos a poner policías para excluir a los rateros. Pues lo que tenemos es que atender ese ratero para que no venga a robarnos, ¿no? Hay que darle escuela, hay que darle oficios, hay que darle trabajo. Entonces nos olvida y nos caemos, y por eso me pareció tan interesante esta mesa anterior, porque está viendo cómo nos hemos convertido en el Big Brother. Todavía, bueno, no tenemos tanto dinero como Londres, pero pues al rato vamos a tener una cámara por cada 14 habitantes, ¿no? Y una que se acerque así para ver la cara del ratero. Entonces estamos a la defensiva en vez de ir a la causa, en vez de dejar de tener rateros, dejar de tener asesinos. Por supuesto es bastante más difícil ir a las causas, porque implica cambiar lo estructural y la cultura. O sea, pues ni modo. Por lo pronto hay que empezar a intentarlo, ¿no? Es muy, muy interesante para mí también el otro trabajo de esta compañera, de las vendedoras, ¿no? En el Facebook. Yo traigo mucho el tema de las vendedoras de catálogos, ¿no? Porque las mamás que no pueden ir a trabajar 8 horas, que es la mitad, ¿no? Pues andan vendiendo catálogos. En la mañana llevan al kinder, venden catálogos de zapato, de Tupperware, que en la tarde también los recogen a las 12, porque los tienen que recoger a las 12, pues qué chamba vas a agarrar si a las 12 recoges al niño del kinder y a la 1:30 al niño de la primaria. Bueno, ya pusimos en la Constitución que 8 horas las escuelas deberían de ser, lo que cuesta que las escuelas en vez de 4 pasen 8 horas, y pasa porque el sindicato ya te paró la ciudad de las maestras, ¿no? Entonces, bueno, por eso esos cambios de poder hacer que el tiempo de las mujeres y que la agresión, pues, se está hablando de proceso de paz, de amnistía en este país. Pues a eso yo creo que tenemos que ir, a cosas muy estructurales, a todos estos jóvenes que están en la cárcel porque fumaron mota, ¿no? Imagínense, están en la, ¿no? O sea, amnistía al campesino que está en eso porque, ¿no? Hace rato que el maíz se compra a Estados Unidos. Entonces, eso es lo estructural, eso es lo que tenemos que ir a cambios muy grandes, y sí tiene que ver con el tema de la ciudad y de la violencia de género, porque todo eso también acaba golpeando a todas y a todos. A los hombres más en número, desde luego, ¿no? Hay 10 homicidios de hombres por 1 de mujeres, ¿no? Claro que los agresores son hombres, también hay que tomar en cuenta eso, porque hay una cosa, ¿no? Del hombre macho, el hombre triunfador. ¿Hoy quién es? El que trae una camionetota y una superarma y gana un dineral y trae 10 chavas. Pues sí, hay una cosa de masculinidad en el sicario y en el narco, ¿no? Entonces sí, es muy directo relacionado al género. Son muy hombres. Después de la precariedad y la nada, pasas a tener un camionetón divino, porque ahora ya vendes moto o entregas goma, ¿no? Esto que estamos viendo también en esta ciudad, ¿eh? Pero yo celebro pues que se ponga en el contexto más fuerte aquí el tema del crimen. El otro ya lo habíamos puesto, que es el de la pobreza y el trabajo no decente, y cómo, pues, como lo dije, hay que cambiarlo todo. Voy a cerrar antes diciéndoles algunas cosas que son muy interesantes de lo que está intentando la jefa de gobierno en esta ciudad, porque me parece muy acertado dado estos contextos. Ella tiene georreferenciados 300 puntos de mayor violencia en esta ciudad. Ya están y en estos 300 puntos se va a poner una ciberescuela para que la gente de esa comunidad, son las más pobres, obvio, terminen la primaria, la secundaria y la prepa.
vamos, uno, a levantar el nivel escolar, con tutores en la ciberescuela. Ahí va a haber un trabajo cultural fuertísimo alrededor, ¿no? Muy fuerte, cine, teatro, danza, graffiti, rock and roll, deporte. En la mañana la cancha de básquet, en la noche el cine bajo las estrellas, cine, teatro, oficios, formación de oficios para mujeres, que les deje más dinero. Entonces, y de ahí yo, como secretaria de la mujer, me trepo. ¿Y qué vamos a hacer? Trabajar con las mujeres. En esas zonas, con ellas vamos a hacer el mapeo de dónde sienten que hay inseguridad, con ellas vamos a trabajar para ver dónde hay que mejorar la iluminación que ellas sean las que nos digan por dónde seguimos, y también vamos a trabajar con hombres jóvenes, porque necesitamos que los muchachos nos ayuden a hacer también seguras los espacios, ¿no? Redes de hombres jóvenes que están contra la violencia, porque hay muchos hombres que odian la violencia y no quieren ser machos y no quieren estar en eso, y lo necesitamos aliar, y hasta ahí le dejo, porque sí hay... Vamos a intentar y experimentar muchas cosas y podemos equivocarnos, así que la academia, las organizaciones, ayúdennos a evaluar y a mejorar. Muchas gracias, Gabriela. Patricia, por favor. Gracias. Ante las realidades expuestas, parece limitado pensar qué ciudad queremos y para quién, cómo podemos desear ante realidades inaprensibles. Pareciera, como se ha señalado, que este nuevo capitalismo surge como un régimen de poder ilegible que introduce nuevas formas de control mientras enfatiza que el riesgo y la flexibilidad brindan mayor libertad, enarbolando la consigna, como señala Sennett, nada a largo plazo, como principio que corroe la confianza, la lealtad y el compromiso mutuos. ¿Cómo reconstruir, cómo deconstruir esta nueva cultura que se introduce con la cultura neoliberal, y para reconstruir nuestras ciudades, ahora sí que del Río Bravo hasta la Patagonia, porque son realidades que cruzan toda la región de América Latina? ¿Cómo pensar en colectivo y al mismo tiempo pensar en soluciones que pueden resolver estos conflictos? Quizá el conflicto podría ser una esperanza muy interesante, no visto el conflicto como problema ni como negativo, sino como posibilidad privilegiada, como también se ha señalado, de argumentación y de cohesión social, y orientado a poderle dar solución creativa y socialmente sana. Pienso en dos cuestiones al pensar qué ciudadanía y qué ciudad, cómo reconstruirlas, porque no son hechos dados. Estamos viviendo un derrumbe desde lo más íntimo hasta lo más global, desde el cuerpo hasta el lugar y de regreso. El cambio en la manera de pensar y organizar el espacio y el tiempo a mí me parece fundamental, porque son dos dimensiones esenciales de la experiencia humana. Son dimensiones con poder real y simbólico, donde se construye la experiencia de vida y donde las personas, hombres y mujeres, jóvenes y grandes, etnias, toda la diversidad hace espacio y espacializa. Estamos viviendo espacios que se definen por ser espacios de violencia, de temor, de miedo, espacios que generan inseguridad y rompen, o más bien revelan un tejido social roto. Reconstruir desde el lugar, desde el territorio y desde el espacio es fundamental. He mencionado previamente que de 3 décadas para acá hemos experimentado realidades de alguna manera bipolares, porque por una parte nos ha acompañado un discurso de una democracia política que ha tenido pues sus éxitos y sus virtudes, sus altas y bajas, pero mientras ese discurso avanzaba, hemos visto políticas que se han construido sobre el territorio y que han construido la ciudad neoliberal, marcada por injusticias espaciales, por exclusiones, por expulsiones y por realidades que en muchos sentidos, aún en nuestros mundos de América Latina, que no tienen niveles de alto desarrollo, realidades que pensábamos que no existían. Desapariciones forzadas,
situaciones de exterminio. En este sentido, las consecuencias de este modo de desarrollo, después de las últimas 3 décadas, enfrentan una escalada de violencia que va hacia la destrucción de la vida. No queda más que darle un giro. Pienso que debe de haber mucho que hacer y debemos de tener mucho que hacer para proponer cómo reconstruir y avanzar hacia otras realidades. Desde las ciudades de frontera como es Tijuana y Ciudad Juárez, con toda esta franja que marca el Río Bravo, cómo deconstruir la manera de pensar el espacio. Pienso que es importante volver a pensar el espacio no como un contenedor ni como algo fijo, sino como un espacio donde podemos empezar a reconstruir la vida social de hombres y mujeres y empezar a construir ciudadanía. Pues yo me quedaría hasta ahí. Parece ser que Ana tiene algo más que comentar. Sí, yo pequeño, muchas gracias, Patricia, un pequeño comentario, ¿no? Con respecto a justamente esto que estás diciendo, ¿no? El qué hacer, los vectores del tiempo y el espacio, los cuerpos en el espacio. Creo que tenemos que identificar esto, ¿no? Que también está en el mundo de esos intangibles de los que hablaba Manuel, ¿no? Entonces, 2 cosas. Una, creo que hay que rescatar las iniciativas, ¿no? Que yo creo que hay una intención de despojar no solo a las mujeres, porque yo no creo en un mundo de mujeres y de hombres separados, ¿no? No solo a las mujeres, pero voy a hablar desde ese lugar. Pero hay unas intenciones de despojar a las mujeres o a la sociedad de la capacidad emancipadora y creo que se expresan hoy en Bolsonaro, gobierno en Brasil, que está ya con una política amenazante, ¿no? Sobre esas capacidades transgresoras, esas capacidades de construcción de ciudadanía y de derecho. Y hay una intencionalidad de someter, de inhabilitar, de atemorizar. Pero también hablando solo desde las mujeres, yo diría que las mujeres, cuando están marchando hoy y cuando salen, no hablan solo de la violencia. Y esto es lo interesante, ¿no? Es decir, esto quería colocar acá. Porque las mujeres ya no están hablando solo de la violencia, están vinculando todos los temas que hacen a la opresión en sus marchas, enarbolando sus banderas, claro, están hablando de los lugares simbólicos de la ciudad y cómo tomarlos y apropiárselos en las calles, en las plazas, están demandando una agenda política mucho más compleja, más amplia, más diversa, están hablando de cómo contribuyen a la riqueza y eso se invisibiliza, no se computa, pero ya aparecen, ¿no es cierto?, algunas iniciativas como la Ley de Cuidado en Uruguay, la vinculación de la Ley de Cuidado con la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Montevideo, y entonces la política de cuidado en acciones concretas, ¿no? Están hablando del trabajo del cuidado, están hablando de todas las contribuciones y los problemas que se dan. Yo te diría que apaguen porque es como imposible. Los escucho a ustedes, no puedo. Entonces, creo que ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que hace a una colocación desde estos sujetos que son las mujeres, pero que podrían ser los jóvenes de la gorra contra la militarización y el policiamiento, que tiene que ver con estos vectores que señalaba Patricia del tiempo y el espacio en el territorio. Y un otro punto que quiero decir, y no puedo dejar de plantearlo con esto que estaba colocando Manuel y que estaba colocando también Gabriela cuando habla de la situación del crimen, como, ¿no?, la criminalidad como lo que se expresa en el territorio. Y hay que decir que al menos yo no conozco, ojalá alguien conozca y me ilustre en este sentido, no hay ninguna política de seguridad que haya incorporado debidamente el tema de las violencias contra las mujeres y contra la juventud. No se incorporan estas dimensiones a las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad tienen otra mirada y otra visión
sobre qué significa la seguridad. Entonces esto es un tema también para el debate, ¿no? ¿Qué es la seguridad y qué es la no violencia? ¿Cómo se incorporan y qué dimensiones, ¿no? No incluyen las violencias contra las mujeres. Sin embargo, como acaba de decir Manuel, no se las incluye en los procesos de paz. Se han incluido en algunos casos, en Guatemala, se ha incluido en la política posterior reparatoria en Perú, ¿sí? Pero ¿cómo en los procesos de paz, en estos procesos se incluyen, se incorporan las voces de las mujeres y las voces de las mujeres organizadas que tienen mucho para decir? Hemos aprendido muchísimo en este sentido. Y yo les diría que hace poquito, muy poquito, conocí a una joven salvadoreña a quien estoy tratando de entrevistar en profundidad, una joven de clase media de 20 años, preciosa ella, que es expulsada por lo que decía Manuel recién, las maras que quieren cosificar su cuerpo. Y ella dice, no, pero es que mis padres me mandaron a lo de mis tíos, tuve que dejar la universidad y ahí está en Barcelona limpiando. Y ella dice, me han quitado la vida. No, en realidad no le han quitado la vida, sí le han expropiado su tiempo, sus condiciones, sus condicionantes, ¿no? Sus condiciones situadas en esa vida que tenía, que realmente se la ha expropiado. Y le digo, pero querida, ¿y qué podía pasar? Y me mataban o me embarazan, ¿sí? Entonces, las condicionantes que hay en este sentido de las violencias, que son difíciles, recontra difíciles, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? Campañas, educación, esto de los puntos de la violencia, los 300 puntos a trabajar, el arte, la cultura. El arte y la cultura son herramientas maravillosas. Nosotros hemos trabajado en un programa de Ciudades sin Violencia con el arte en las plazas, el arte en las calles, contra la violencia contra las mujeres. Y es una forma de llegar con los jóvenes, con las raperas y los raperos, ¿sí? Las jóvenes raperas en este momento que están trabajando y se llega mucho más fácil que con el discurso y la retórica. Los puntos violeta. Los puntos violeta son, y esto debe propiciar un gobierno para mí, ¿sí? Han surgido espontáneamente desde las mujeres jóvenes, en los grandes festivales, en los bailes. Entonces las propias mujeres feministas han organizado sus puntos violeta para cuidarse, cuidarlas. Porque ellas dicen, tenemos que cuidar a la que tomó mucho o a la que se fumó un porro, para que no porque se haya tomado o se haya fumado un porro crean que pueden abusarla, ¿sí? Entonces, mirar también nuestros territorios y nuestras ciudades desde la alegría, desde el goce, desde la belleza, desde el disfrute, desde la cultura y desde el arte. No solo desde lo negro, atemorizante, ¿no? Sino rescatar todas estas otras experiencias. Muchas gracias, Ana. Continuamos esta discusión en la tarde. Ahora vamos a tener una pausa para la comida y nos vemos a las 5, que vamos a tener el honor de tener la ponencia magistral de Alicia Sicardi con el tema La Ciudad de México, 2 modelos de ciudad y una conflictiva gobernanza local, donde posteriormente a la ponencia vamos a continuar con nuestro diálogo. Le doy voz a José Manuel para que cierre. Ya, vámonos a comer. Nos vemos a las 5 en punto y pues deseamos que siga esta participación. Creo que hay muchos ejes que nos implican, que debemos de seguir discutiendo. Y bueno, termino felicitando a Patti y a quienes organizaron este extraordinario encuentro. Gracias. Muy bien.